Bueno, la película que debatiremos se llama Plátano de Sombra. Esta semana se están promocionando los derechos del adulto mayor. Relacionaremos conceptos psicológicos con estos derechos. Plátano de Sombra es una comedia dramática donde el vínculo entre Boris y Advi, nieto y abuela, será lo esencial de nuestro análisis. También destacaremos los otros vínculos, donde se manifiestan los roles de hijos, hijas, yernos, nueras, ex juez. Además de los protagonistas, hay otros factores fundamentales: un plátano, un gramófono, un baúl, una foto enmarcada, unos discos, un picnic, unos tejidos. Para comenzar el debate, describiremos una de las primeras escenas. Es una mañana. Advi saluda la foto de su marido y dice: buen día, payá. También hay que regar las plantas. Llega la hija mayor y le dice: esto es un desastre. ¿No te parece que te excedes regándolas todos los días? Estoy harta. Esto es un desastre. ¿Quién va a limpiar? Empezamos el debate. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, a ver, en cierta manera, acá se da, primero que nada, una película que de por sí con su cultura, es una sociedad y un momento, y también una época, que es muy machista, digamos, ¿no? Y ese diálogo que ella tiene con su esposo fallecido, es el gran vínculo que tiene ella, es realmente su sentimiento, porque en el ámbito de la casa sabe que tiene que cumplir normas que quizá ella inteligentemente lo maneja en cierta manera a su criterio, ¿no? Más allá de que saben que la van a retar o que le van a cuestionar lo que va a hacer, en cierta forma, ¿no? No quiero seguir avanzando porque me quiero quedar en esa escena, que es la primera, digamos, el primer contacto de ella con uno de sus hijos, ¿sí? Porque ahí después hay otras problemáticas, ¿no? Implica otras cosas. Bueno, perfecto. Gracias, Marta, por romper el hielo. Empezamos hablando de una cultura machista. Sí, por supuesto, esto se advierte a lo largo de toda la película. Y hablamos de vínculos ya, de un vínculo de esta abuela con su esposo, a través de una foto enmarcada que ella saluda como si estuviera presente y estuviera allí su esposo, ¿sí? Y haciendo una actividad que es regar las plantas, que la vuelve loca a su hija mayor. La tiene harta lo que está haciendo la abuela, ¿no? La tiene harta, a ella le importa poco y sigue regando las plantas y esta tierra que se derrama por allí y demás. Bueno, es una actividad que ella disfruta, está escuchando música, saludó a su esposo y le importa muy poco la reacción tan negativa de esta hija mayor. Acá a lo largo de la película se da una hija mayor, un hijo mayor varón, una hija menor y un hijo menor. O sea, son 4, uno y uno,
y bueno, luego vamos a desentrañar un poco esos vínculos. Para mí, en esta primera escena que vos relatás, aparece, lo que aparece como un incidente con su hija, en realidad va a ser una relación tensa que se va a manifestar a lo largo de toda la película hasta el final, hasta cuando ella tiene el infarto. Como contrapuesta al vínculo que tiene con su nieto, que es relajado. Esto para mí fue como algo que me impactó. Pensé que era un incidente lo de la discusión con su hija por las plantas, pero después me di cuenta que no, que era una relación tensa. Gracias, Norma. Acá Norma nos habla de una relación tensa con la hija. Sí, tiene muchísima razón, y una relación muy placentera con el nieto. En realidad, la posibilidad que tiene esta abuela con su nieto es fantástica y es uno de los mejores vínculos que se logran y de los más fuertes y más significativos. Una, el que tenemos con los padres, y otra, el que tenemos con los nietos. Hay como dos cuestiones ahí como muy esenciales, ¿sí? Y con los hijos se va teniendo un vínculo desde en qué momento de la historia del matrimonio nacen, qué orden ocupan, qué sexo tienen en esta cuestión machista que nos menciona Marta. Fíjense que ella tenía una predilección por su hijo mayor varón. Así que acá lo podemos conectar perfectamente. El hijo mayor en la historia de una familia es un hijo privilegiado porque es un hijo único, aunque sea por un año, por unos meses, ¿sí? Tiene todos los beneficios del hijo único, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene el amor de sus padres, la atención de sus padres exclusivamente para él, ¿sí? Y bueno, y después, por supuesto, vamos a analizar mucho este vínculo tan placentero de esta abuela con este nieto. A mí lo que me llamó la atención... A ver, va a hablar Alicia y después sí, le damos el lugar. me llamó mucho la atención la relación con los otros nietos. Ajá. Es decir, que no es la misma relación que tiene con el más chiquito. Digamos, que incluso el más chiquito, después cuando nace el sobrinito, me dio como que ahí se da cuenta que perdió el trono, ¿no? Del más chico. Bueno, claro, decir, acá no se sabe cómo es la relación con los otros, pero parece mucho más distante, porque incluso con las dos hijas del otro varón, cuando dicen, a mí me dice esto, a mí me dice Reina Isabel, o me dice no sé qué cosa, como que no tienen buena relación con la abuela. Pareciera, ¿no? No sé si eso queda así diluido a propósito o marca algo, ¿no? No, marca muchísimo, marca muchísimo. Primero que el hijo de la hija tiene un significado particular para una madre, ¿sí? Más que el hijo del hijo. A ver, entonces ya de ahí puede partir una diferencia. Después era el más chico de todos los nietos. Había una predilección mutua entre ambos, y esto también se da muchas veces naturalmente, esta predilección del abuelo por uno de los nietos, aunque no lo manifieste demasiado, de tener alguna predilección por alguno por un montón de factores que nos hemos perdido. Con dos de sus nietas, que eran las
hijas de este hijo más chico realmente no tenía ningún tipo de comunicación. La mamá las mandaba a saludar a la abuela cuando llegaba al picnic. Es decir, que no les surgía a estas chicas, les surge después bajo presión este afecto, pero no la querían a la abuela, en realidad no la conocían, nunca vivía en la casa de ellas, en fin, todo un montón de cuestiones, pero acá ¿quién tenía la culpa? De la no relación de estas nietas. Yo creo que ella no había hecho el puente, me parece, con la nuera. Probablemente ahí estaba el problema, porque cuando le dio la receta al revés y toda la... Bueno, ahí me acá parece en que este hay comentario surge la comida, que es muy importante, siempre en esta película se nota mucho, y surge también cuál es el vínculo entre suegra y nuera. Vamos a hablar un poquito de ese vínculo. Yo tuve consultorio, tengo permiso de decirlo, porque a mí me dio muchísima risa una persona que tiene 3 varones de hijos, y por supuesto 3 nueras. El chiste de ella siempre en consultorio es: no era para mi hijo. Las nueras no eran para mi hijo. Bueno, se los cuento este chiste porque en realidad acá indica mucha cuestión de esta que se da en problemáticas de los dos puntos, tanto de la suegra como de la nuera. Vieron que hay muchísimos chistes, muchísimas cuestiones referidas a la nuera y a la suegra, ¿verdad? ¿Qué sucede generalmente? Generalmente sucede que no hay una ubicación en la realidad ni de una ni de la otra, ¿sí? Se están disputando al hijo de una persona y por otro lado la nuera está viendo que el hijo tiene esa madre y la ha tenido hasta ese momento, y en realidad es un amor muy fuerte madre-hijo el que se da. Entonces la nuera entra a estar celosa, entra a estar envidiosa de algún vínculo que tiene la madre y el hijo, una cuestión como normal. La abuela, o sea, la suegra, y en realidad también esto de que otra mujer se lleve a su hijo, generalmente se hablan estos términos, se lleve a su hijo con una realidad diferente. Cada familia es un mundo aparte, pero generalmente lo que no entiende la suegra es que el hijo se va a constituir una familia nuclear, que se llama, con una realidad diferente, y en la cual ella no va a dejar de ser la mamá, pero no tiene por qué competir con la nuera, y la nuera no tiene por qué competir con la suegra. Son amores y son momentos evolutivos diferentes. ¿Se entiende? Hay una parte cuando se arma un poco así, que la mamá le dice al hijo pequeño: no dejes que te roben tu dignidad. Entonces el hijo lo piensa, y después un poco las trae al jaque a su mujer y a sus hijas, que es cuando la abuela está enferma y que no querían ir a verla, y el hijo le dice que tienen que ir y que le tienen que llevar flores. Y van las dos nietas y la nuera, y están allí con su mamá, saludándola y todo. Un poquito forzadas, pero muy bien, María del Carmen.
De María del Carmen vamos a rescatar mucho este derecho y principio de dignidad humana, ¿sí? Que es un derecho que tenemos todos, los adultos mayores, pero en realidad todas las personas. Era muy sabia Abby, muy sabia en aprender o darse cuenta del afecto de una manera esencial y ver hasta qué punto uno de sus hijos estaba subordinado a su mujer, otro de sus hijos le tenía que pedir disculpas a su mujer, otra de sus hijas tenía en algún momento que volviera el papá a la casa, el papá de Boris, y la última hija, esta hija con la que yo empecé, también que se reconcilie, en realidad que aclarara los tantos con su esposo. Fíjense que era muy sabia en esto de captar a quién o cómo querían las parejas a sus 4 hijos. Ella tenía perfectamente delimitado a quién quería, que incluso insultaba a la persona que no quería, al marido de la hija mayor, realmente lo trataba muy mal, lo trataba de imbécil. El marido de la hija mayor le decía que le iba a llevar a un crucero, que se había comprado un auto muy grande para estas mudanzas de los picnics, para llevarle las cosas, pero nada la convencía. Evidentemente había algo acá de mentira o de postura. Esto es otra cosa que capta mucho la gente intuitiva, la gente afectiva, es decir, capta lo que es postura de lo que no es verdad. Bueno, eso es lo que yo quise destacar al principio, ¿no? Porque la mamá, que en cierta manera tenía una actitud con los hijos en determinados momentos, así aparentemente agresiva, ya casi en finalizar la película, ahí es como que los hijos descubren a partir de cuando baila el tango con el señor y cuando están todos en la mesa, les está dejando a cada hijo una reflexión, lo cual significa que ella ahí apeló al sentido común para hablarle a cada chico, y es lo que a uno le hace pensar que en el rodaje de esa relación y de esos vínculos, ella manejaba muy bien ciertas situaciones. ¿eh? No quiero ni hablar del chiquitín, que es el pequeño tiene un rol y desempeña un papel que me ha emocionado muchísimo, porque esa complicidad que tenía con el abuelo, de abuela, llamarla a través del conteo, ¿no? 1, 2, 3, muy sensible, me llegó muchísimo eso, ¿no? Después va Graciela, le contestamos después va Graciela Moretti, sí, le contestamos a Marta, muy buena intervención, una actitud de los hijos que van comprendiendo también a lo largo de la película, y lo vemos al final, donde están con una unión diferente en el último picnic, que ya la abuela no está, ¿no es cierto? Entonces, esto suele ocurrir también. Toda la vida es un proceso y quizás se entiendan algunas cuestiones cuando la abuela no está incluso. Entonces, rescatar mucho de lo que dijo Marta, este cambio de actitud, incluso de ella se manejaba agresivamente, es real en muchos momentos, ¿no? Desde cuando mentía para le ponía sal a la comida, le gritaba o le decía una palabra que no le gustaba al nieto, en fin, a otro nieto, no a Boris. O sea, en varios momentos de la película se la ve agresiva, se la ve tramposa, se la ve mentirosa. Luego vamos a hablar de la película. Y después vamos a comentar mucho lo de los
lo de contar de Boris. Graciela, querías intervenir. Sí, que yo veo que la abuela ejerce un rol de matriarcado, porque ella era conciliadora, quería ver a sus hijos en armonía, y había ahí situaciones de infidelidad, de violencia, que bueno, se fueron descubriendo en el transcurso de la película, pero ella siempre, como vos decís, Marta, daba las palabras y como que intervenía para que se queden en pareja, que no se divorcien, y bueno, cuando termina la película pareciera que lo logró. Y con respecto al nene, excelente su actuación, pero en la película me daba mucha pena que estaba expuesto psicológicamente a situaciones de la familia muy dramáticas, que eso después en un futuro le iba a perjudicar, porque bueno, de hecho se enfermó el nene por todo lo que estaba pasando, y que lo lleven a la habitación cuando la abuela estaba muriéndose también fue muy fuerte, y que se muere la abuela con el nene, eso fue muy, muy crudo. En realidad lo vi desde ese lugar, ¿no? Como que no estaba cuidado el nene, no lo cuidaba la mamá porque lo dejaba mucho solo, y encontró que la abuela lo cuidaba, y por eso el vínculo afectivo que tenía. Nada más. Bueno, bueno. Sí, esta abuela ejerce un rol fundamental con todos sus hijos, con todos sus nietos también. Yo creo que el legado que les deja es muy interesante. Y sí, sí, coincido con vos, que había una exposición, una cierta exposición y descuido, si querés, en el afecto, pero de todos modos hay muchas veces que se da esta cuestión de, ¿cómo te digo?, de privilegio con uno de los nietos, de una situación como especial o de una situación como particular, ¿sí? ¿Cómo se da con los hijos también? Muchas veces la gente no puede decirlo por un sentimiento de culpa, pero hay una cierta preferencia por uno de los hijos, o porque nació primero, o porque nació segundo, o porque nació último. Igual pasa con los nietos. Sí, Pilar. Estoy pensando que ese tipo de preferencias, digamos, tienen que ver con las afinidades que puede tener cada madre o padre con cada uno de sus hijos por el momento que vive cuando nace el chico y por lo que ve que al chico le gusta o no le gusta y puede coincidir con él. También estoy de acuerdo con lo que dijo Graciela sobre el matriarcado. Yo vi eso en la película. Más allá de ser una sociedad machista, sin embargo sí se nota la influencia de la madre. Y con respecto al nene, a los problemas psicológicos que podría tener mucho más adelante, son culturas diferentes a las nuestras. Ellos es como que los exponen o les enseñan a recibir ciertas emociones que son inherentes a la vida, que van a suceder en algún momento. Entonces, es como que los van a preparando desde chiquitos, ¿no? A que se enfrenten a ciertas realidades de la vida que, bueno, que son así, la muerte es parte de la vida. Entonces, me parece que eso tiene que ver con la cultura, con las costumbres, y que no pasa en nuestras sociedades occidentales. Y, y con respecto a lo que había dicho antes, también es cómo cada uno de los hijos tiene cierta actitud hacia la señora. La hija más chica vivía en piloto automático, vivía súper acelerada. Por eso en algún punto el chiquito se recuesta en la abuela, porque la abuela es como que como todos los abuelos, ya tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Que no en el momento en que estás criando, mandando al colegio, trabajando y todo lo demás. Así que, y la influencia de la señora era muy notable en todos, inclusive en los yernos, inclusive en las nueras,
positiva o negativamente, pero tenía una influencia, un peso, su personalidad muy grande en todos los miembros de la familia, aún en los nietos, en los que parecía que no se llevaban muy bien o no se llevaban o no había un vínculo que se demostrase en la película, pero existía, me parece, no sé. Eso Muy era todo, bien, Martín. Pilar, muy bien, Pilar. Luego habilitamos a este matrimonio, ¿sí? Sí. Que está levantando la mano. Un momentito, vamos a contestar el tema de Pilar y ya después hablan ustedes. Pilar, Pilar ha tocado un tema que es la identificación. La identificación es un proceso psicológico en el cual yo me siento muy bien con alguna persona o me siento muy mal con otra persona, mediante un proceso que se llama proyección e introyección. Tiene razón Pilar que es un tema de identificaciones, esto de que yo me lleve mejor con un hijo, que yo me lleve mejor con uno de los nietos. ¿Y de qué depende? Depende de compartir algunos puntos en común con uno y no con el otro. ¿De acuerdo? Nosotros, cuando se tiene más de un hijo, se sabe que son completamente diferentes los hijos, ¿no? Hay veces que alguien se pregunta cómo pueden ser hermanos estos hijos. Esto es que son constitucionalmente una personalidad única, diferente, con sus características. Desde el momento que llegan a la vida de estos papás, o pónganse el primero porque es el primero y tienen los papás toda la expectativa, todo el amor y se pueden dedicar a ellos de una determinada forma. ¿Qué le pasa al segundo? El segundo ya tiene a los papás que están un poco más cancheros. Vieron que los segundos hijos son mucho más relajados que los primeros hijos. Los segundos hijos ya no tienen por allí las obsesiones o los inconvenientes que tienen los primeros. Los terceros ni les cuento, y los cuartos, bueno, mucho más. Es decir, los papás están más entrenados, es otra época de la pareja que van recibiendo estos hijos con otras realidades, y entonces hacen que estas identificaciones vayan variando. Y con los nietos pasa exactamente lo mismo. Acá había puntos afectivos tremendamente fuertes entre Boris y Albi, muy, muy profundos. Vieron que ella la herencia finalmente, que era ese baúl tan preciado, se lo deja al nene. Se lo deja al nene, que no quería ni la llave, porque evidentemente ahí coincido con Graciela, la edad del chico, ¿no? El chico tenía 7 años, entonces después lo vamos a ubicar en qué modalidad de pensamiento estaba. Ahora vamos a escuchar a este matrimonio que dice Galaxy. Sí, breve. Yo me detengo más que nada en el tema de la hija menor. La hija menor yo creo que es la única que le hace un reclamo a la madre, que es que digamos, la fomentó para que viajara, fuera a estudiar, supongo que habrá ido a Francia, no sé si especifica en la película, y aprendiera idiomas, etc. Y ella le hace un reclamo, ¿no? Que pareciera que lo siente como un abandono de parte de la madre. Después, en un momento reconoce cuando le dan un puesto importante, no sé, que gracias a eso ella pudo acceder a ese puesto. Yo no sé cuánto digamos, tiene de reparación, perdón si hago ejercicio ilegal, cuánto tiene de reparación de parte de la abuela con el hijo de la hija menor, que le reclama, digamos, un abandono. Porque también los otros chicos que aparecen, las bellezas, los otros habrán tenido una relación también, pero aparece como más distante, porque parece, digamos, no es una relación abuela-nieto
digamos, demasiado fuerte. Se me ocurrió esa relación, ¿no? Porque de los 4 es la única que le plantea algo, digamos, con fuerza. Eso. Bueno, muy bien, muy buena intervención. Ustedes cuando escuchan los discursos de los hijos, cualquier discurso, cuando hay hermanos, siempre los padres prefieren al otro. No importa que sea menor, que sea mayor, que sea el del medio. Ustedes escuchan los discursos y es cierto que en la película hay un reclamo de la hija menor. La hija menor estaba muy enojada. Lo había sentido como un abandono afectivo esto que la mandaran a estudiar. Recapacita a lo último de la película cuando le ofrecen este trabajo en Medio Oriente. Ahí se da cuenta de la importancia de saber francés además de inglés. Pero cuando habla con la hermana en un momento, que la hermana le dice, yo hablo turco nada más, y vos hablás turco, inglés y francés, como diciéndole qué ventaja que tuviste, vos sos la preferida, le dice la mayor, y la menor le dice, no, sos vos la preferida. Entonces, en esto, en el imaginario de cada hijo, porque tiene que competir cada hijo, compite en realidad, no es que tiene, compite por el amor y la atención de sus padres. Esto los hace ser celosos y envidiosos. Es una característica de los hermanos. Tenemos los dos extremos, el amor en los hermanos, porque es una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida, tener hermanos, pero tenemos, no pasa nada con el hijo único tampoco, no, pero digamos, es muy bello tener hermanos, pero también está el otro en esa fratía, está el otro extremo de la agresión. Los hermanos, cuanto menos años se lleven entre sí, es más conflictiva la relación que tienen. ¿Sí? Es más conflictiva la relación que tienen, porque todos de alguna manera están compitiendo por esta atención, por este amor, por esta protección de los papás. Bueno, contestarle esto de lo preferido, ¿no? Después vamos a ir al tema de la muerte, que quedó en otra respuesta, que me parece muy interesante también de tocar. Pero bueno, vamos a esperar un poquito otros comentarios. Marta. A ver quién, sí. Alicia. Claro, justamente lo que vos estabas hablando de los hermanos. Vos comentaste de que la mamá prefería al hijo mayor. Vos sabés que yo no lo vi tan así. O sea, yo para mí lo ayudó. Vos sabés, a ver, Alicia, ¿podrías hablar un poquitito más cerca del micrófono porque no te estamos escuchando? ¿Me escucha? A ver. ¿Ahora? Ahora mejor. No, yo decía de que yo no lo vi como que la madre prefería al hijo mayor, sino que como tenía problemas económicos, siempre una madre ayuda al que tiene algún problema. O sea, no sé cómo lo ven ustedes. Yo lo vi así, de esa forma. Está y por supuesto, cada uno vio la película desde su lugar, no tengo por qué tener la palabra justa, ¿sí? Sin embargo, bueno, también te lo pude haber dicho esto porque hay una preferencia siempre por los mayores. Como son únicos, al menos un tiempo, hay una preferencia particular. Uno estrena toda la vida con el hijo mayor. ¿Qué significa estrenar la vida? En mi vocabulario. Es el primero que va a la escuela, es el primero que va al jardín, es el primero que toma la comunión, es el primero que... Ya el segundo, en psicología se habla de la sombra del primero en el segundo. Es decir, existe el primero,
Entonces, por eso te decía yo de la preferencia. Es cierto que en la película figuraba como el que tenía problemas económicos o el que mayor tenía problemas económicos. No sé si es tan así como lo viste, porque el hijo más chico, hay alguien que tiene conectado su micrófono. El hijo más chico también tenía problemas económicos. Si el suegro no le pagaba el colegio de las chicas, no lo podía pagar. Así que si vamos a problemas económicos, me parece que también el chico los tenía. Bueno, esa es mi opinión. Marta. Sí, Norma. Pero además en determinadas culturas, el hijo mayor culturalmente tiene un peso diferente. En la cultura española, por ejemplo, ahora no, pero hace tiempo atrás, el mayor heredaba más que el resto. O sea, el mayor era un privilegiado en muchos sentidos. Bien, bien. Y era cultural. Exacto, o sí, la cuestión cultural de la mujer en la familia o la que se tenía que quedar cuidando a los padres, ¿no? En otras épocas. Sí, coincido, evidentemente. Es una cultura, pero a mí me pareció bastante parecida a la nuestra. ¿Qué quieren que les diga? ¿Alguien quiere participar? Si me permitís. Sí, Adriana Fontanaza. ¿Hay alguien que...? Sí, Adriana, sí, adelante. Yo veía a sus hijos, a los tres mayores, como inseguros. En cambio, su hija menor es como que tenía otras herramientas. No sé si fue porque ella se fue a estudiar y tuvo que desenvolverse sola, pero es como que la veía con más libertad en su accionar. En cambio, sus hermanos mayores es como que estaban muy, no sometidos a la mamá, pero muy pendientes a las cosas que ella por ahí les decía. Su hija menor le decía más las cosas como ella las veía o las sentía. Me daba esa impresión, esa sensación con respecto a la relación de sus hijos. Y por allí ese nietito que ella adoraba tanto, bueno, porque era el único que no le decía cosas también por allí. Es como que ella se sentía cómplice de sus secretos y de sus cosas, no sé, lo veía así yo. Sí, acá cuando interviene el matrimonio, digo sí porque no salen los nombres, habló de reparación, nuestro compañero acá, y sí, yo creo que hay parte de reparación y hay parte de lo que vos decís, Adriana, de una libertad mayor de esta chica. Es cierto que el hijo que se va a estudiar fuera del ámbito familiar tiene un crecimiento y una madurez mayor que aquella persona que queda, aunque sea en la misma ciudad, ¿no? Esto da unos avances en la madurez. De todos modos, era muy infantil en su enojo la más chica. Estaba muy enojada con la mamá. Estaba con un resentimiento con su mamá, porque había vivido toda esta cuestión de mandar a estudiar como un abandono, entonces evidentemente había sido mal interpretado. ¿Puedo hablar? ¿Quién es? Sí, adelante. No, quiero decir una cosa pequeña, un detalle. No sé en qué momento se murió el padre, pero ella la mandan a estudiar y hay un duelo de por medio, o sea que hay una doble pérdida, la madre y el padre, por distancia, por alejamiento, ¿no? Eso es lo que sentí yo. No sé qué tiempo juegan, porque no está mostrado, pero igual, aunque hubiera pasado, está sin padre y sin madre. Y eso puede haberle generado un gran resentimiento, digamos, que después, cuando madura y ve la situación de la posible pérdida de su madre y lo que le servía, lo que le había dado, bueno, entra en otro campo. Pero ahí hay una doble pérdida, un doble abandono.
Nada más. Bueno, gracias. Sí, no queda claro cuándo había muerto el padre. Un momentito, Mabel. Estela quería participar. Adelante, Estela. Buenas tardes, Marta, ¿cómo están todos? No, yo quería hacer una pregunta, porque yo veo que mis compañeras hablan de la posición de los hijos. Yo vi la película desde otro lugar, vi la película poniéndome en el lugar de la abuela, de cómo esa abuela a una determinada edad, medio como que estaba de un lado para el otro, y no tenía lugar fijo hasta que, bueno, llevan al geriátrico, y es como que había conseguido un lugar y estaba contenta al final. Después acepta un poco, cuando la llama por teléfono este señor, bueno, se muere. Pero yo no vi la película por supuesto que sí, la relación de los hijos, etcétera, etcétera, pero a mí me movilizó mucho más la situación de la abuela. ¿Dónde estoy después de tantos años? ¿Con qué hijo? Un día con uno, un día con otro. ¿Dónde es mi lugar? En ningún lado. Por eso me gustaría... Estela, te agradezco mucho la participación. Ahora vamos a Mabel, pero aprovecho para leer uno de los derechos que tenemos los adultos mayores. Derecho a decidir dónde y con quién quiero vivir, en condiciones de igualdad. Te escuchamos, Mabel. Sí, yo también lo miré desde el lado de la abuela. A mí ella me daba pena, porque además de no tener un lugar fijo, o sea, su casa para vivir, era como que no le tenían confianza a los hijos. Le cuestionaban que a la plaza no, o como que era, no tenía poder de decisión, que se iba a mandar macanas con el nene, o sea, realmente no la consideraban para nada la mujer. O sea, en cierta forma, cuando se reunían toda la familia, escuchaban lo que ella les decía, pero en definitiva, yo lo que sentí como que no le tenían confianza. Bueno, tenés mucha razón, ahora vamos a explicar un poquito. Vamos a leer otro derecho. Derecho a decidir las cosas que me gustan y que quiero hacer en condiciones de igualdad. Es decir, es uno de los derechos del adulto mayor. Esta mujer se encuentra viuda, se encuentra yendo cada 2 semanas, entendí yo, estaba en la casa de 3 de sus hijos, no de los 4, de 3 de sus hijos. Esto le implicaba toda una mudanza. Desde el punto de vista psicológico, mudarse no es tan sencillo, ¿no? Entonces, no tenía un lugar fijo. En realidad tiene un lugar fijo cuando va a la residencia, que ella no decide tampoco ir a la residencia. Entonces, vamos a tomarlo de Mabel como algo muy importante del adulto mayor. Hasta que podamos, tenemos derecho a decidir dónde estar y con quién estar, ¿sí? Porque acá era un deseo enorme del chiquitín de vivir con su abuela, le reclama a la madre y la trata de mentirosa en la primera escena de la película, porque le decía que bueno, que la abuela tenía otros hijos, se tenía que repartir a ir con otros hijos, que todos la querían, y el chiquito, vieron, habla de mentira, y mentirosa le dice a la madre, ¿no? Y que ella también quería a esta nuera, a la esposa del hijo menor, o sea, la cuñada, que ella también la quería, y qué sé yo, y el nene la trata de mentirosa, ¿sí? Vieron que, bueno, el tema de la mentira es otro tema a tratar. Si ustedes no quieren participar con algo, yo trato el tema de la mentira. Sí, no, Roberta. No, yo quería perdón, Alicia. Retomar está bien, Esperá, yo quería Alicia, retomar el tema de los... Sí. Espera un poquitito que va a hablar Roberta, después hablas vos. Dale.
Es cierto que cuando vemos una película, como cuando leemos un libro, cada una la ve según su realidad, de alguna manera está mirando su historia. Yo vi sobre todo a esta mujer que inserta en una sociedad sumamente machista. Yo no sé si observaron el retrato del esposo, de un hombre de mirada fuerte, contundente, que dejó una impronta muy fuerte en su vida. Y es una mujer, ahí no dicen en qué momento queda viuda, pero es una mujer que en ese momento no sabe resolver su vida, porque, digamos, ella se ve que económicamente no había estado en tan mala situación, porque en un momento, cuando habla con el escribano, dice, yo repartí la herencia entre mis hijos. Es decir, que ella no tomó en el momento de quedar viuda la resolución de conservar su hogar, su casa. Y entonces está viviendo siempre con los hijos, y cuando una persona comparte el hogar que es de otro, está viviendo y introduciéndose en intimidades que no corresponde que las conozca y que las viva. Entonces, ella se entera de ciertas relaciones entre las distintas parejas que quizás no las tendría que conocer, y la vida de ella tendría que haber sido disfrutar de los nietos. Y no lo puede hacer quizás por eso solamente se dedica a ese chiquitín, porque en su inocencia le es más fácil la relación, porque no hay ningún tipo de cuestionamiento en ese chico, que entre paréntesis se roba la película, porque es una maravilla. Sí, es espléndida, espléndida. Yo la veo con una mujer que no resolvió su vida en el momento que tenía que resolverla, seguramente porque venía de todo ese contexto machista, un marido fuerte que manejaba toda la cuestión, y entonces se ha visto manipulada de un lugar a otro. Es verdad, Marta, y yo lo siento, porque lo veo así a diario en muchas personas, que los adultos mayores tenemos el derecho a elegir de qué manera, dónde vivir, pero todos los derechos que tenemos todas las personas, tenemos que defenderlos y ejercerlos. Tal cual. Esa mujer no ha tenido en su momento, digamos, la fuerza para hacer eso. Es mi posición. Perfecto, Norberta, me parece muy coherente, muy bueno. Y en realidad Norberta se ubica en que no pudo decidir de otra manera cuando queda viuda. Y es muy probable que esta mujer no haya podido decidir antes muchísimas cuestiones. A decidir hay que aprender, hay que estar siempre... Conocer los años de vida tiene ella, ¿no? ¿Cómo, Norberta? Nos faltaría conocer ese detalle de cuántos años hace. Claro, viuda, claro. La edad en que ella quedó sola y tuvo que hacerse responsable de los hijos, también quizás armó distintos lazos. Exactamente. Pero es importante acá en lo que dice Norberta, es que cada vez que se trasladaba a la casa de sus distintos hijos, tenía ella hábitos diferentes, ¿no? En una criticaba a su hija mientras cocinaba y comía de una determinada forma, y la hija esta le decía que la cuñada no la cuidaba en cuanto a la sal, en cuanto a las cuestiones de la comida, o sea, desde comer diferente, estar en la mesa de manera diferente. Vieron que cuando llega por primera vez a lo de Boris, después del pingui, le pregunta al nieto, bueno, ¿qué se puede hacer en esta casa? ¿No? ¿Qué se puede hacer en esta casa? Bueno, se puede, dice el nieto, uy, abuela, te tengo que decir todo lo que se puede hacer en esta casa. Sí, le dice la abuela. Bueno, se puede ver televisión, se puede ir al parque, o sea, a ver, los permisos de cada casa,
en esta casa de la hija más chica, que estaba todo súper ordenado, era súper prolija, le exigía a Boris una conducta permanente de perfección, que dónde dejaban los zapatos, que si había terminado la leche, que si había agarrado los libros, que no dijera esto, que no dijera lo otro, que no dijera lo de más allá. O sea, una mamá demasiado presente, por decirlo de alguna manera. Es decir, que aquí se veía con una realidad completamente diferente a la de sus otros hijos. Como dice Norberta, también se metía en las intimidades de los matrimonios, de las parejas, o en cuestiones que si no, no se hubiera enterado nunca, ¿no es cierto? Entonces tiene muchísima razón. Creo que no pudo decidir en el momento que le tocó decidir, y es probablemente por su vida. Ahora sí te escuchamos, Alicia. Sí, dos cosas quería adicionar a todo lo que han dicho. La figura de ella me da la sensación de que es muy parecida a los italianos también. A los italianos con la mamá, dando la última palabra de todas las cosas y metiéndose en la vida de los hijos y en la intimidad de los hijos. Eso me suena muy conocido para la tradición italiana, pero la otra cosa es que los hijos, los dos varones y la otra hija, no estaban muy de acuerdo en llevarla a la residencia, sino que la que incitaba a llevar a la residencia era la más chica, la que tenía más, aparentemente, más confrontación con ella. Como, no sé si sacársela de encima, pero daba un poco esa sensación al principio. Claro, acá siempre, ¿terminaste, Alicia? Sí, sí. Acá también a mí me queda esta cuestión de que todos tenemos derechos, lo que dijo Norberta, todos tenemos derecho a decidir, y más como adultos mayores, pero acá también había unos ciertos rasgos en esta mujer con 75 años, que vieron que se quedaba dormida, que se distraía en algunas cosas, es decir, también es esto, o sea, tenemos derecho a decidir mientras nuestra mente, una decisión absoluta, digo, ¿no? Mientras funcionemos bien como adultos mayores. Acá se veía que había un cierto deterioro. Ya empezaban algunos atisbos de pérdida de algunas capacidades, por decirlo así. Eran leves, pero había un cierto descuido. Yo creo que ella se había ido de la casa y demás, porque había provocado un incendio en un momento, porque se dice en la película. Y vieron cuando le hace las albóndigas, porque a Boris le gustan, el desastre que arma en la cocina. Entonces, evidentemente también el cuidado de la hija es exagerado para mi gusto, pero parte de razón en este cuidado tenía la hija. Entonces, tenemos muchísimos derechos los adultos mayores, mientras podamos decidir y funcionemos bien. En un momento la hija menor le dice, te estás comportando como una nena, ¿no es cierto? Hay una característica del adulto mayor que se llama la conducta regresiva. Es decir, hay algunas cuestiones que la podemos ver en la película en el juego de hamaca que hace ella, o el juego con la computadora, donde hay una regresión en este jugar. A ver, el jugar es una capacidad humana espléndida por todo lo que brinda, y más vale que juguemos hasta que nos muramos. Pero acá ella jugaba en la hamaca
quitándole la hamaca al chico, lo hacía contar hasta 200 y el nene decía, no quiero, no sé contar hasta 200, a ver abuela, y se enojaba y ella seguía en la hamaca. En la computadora, bueno, tenía la computadora por primera vez o se la prestaban la computadora, es otro tipo de juego que la hamaca, pero bueno, hay muchas conductas regresivas muchas veces en los adultos mayores. Para esto vamos a explicar otro mecanismo psicológico que es la regresión. La regresión es la reasunción de pautas de conducta que nos sirvieron en alguna época de nuestra vida, pero que en realidad, en la actualidad, no es que sirven. Ante momentos muy conflictivos o muy especiales, donde yo me siento un poco confundida o conflictuado con algunas situaciones, se produce una regresión que se llama. ¿A qué puntos del desarrollo se regresa? Se regresa a puntos del desarrollo, del crecimiento humano, donde ha habido mucha gratificación o mucha frustración. Entonces podemos pensar, sobre todo en el juego de la hamaca, que ella regresaba a un momento de su vida de muchísimo placer, de muchísimo gusto. Por eso era que jugaba tan alegremente y no quería largar la hamaca, ¿sí? Se regresa a puntos de mucha satisfacción, también de frustración, pero es más común a los de satisfacción. Y para que ustedes tengan un panorama de esto, el psicoanálisis divide el desarrollo en distintas etapas. La primera etapa psicosexual se llama oral. ¿Por qué se llama oral? Porque el mundo es conocido por el bebé solamente por la boca, ¿sí? Generalmente esta etapa de la vida, si hemos tenido un desarrollo con condiciones más o menos normales, es muy gratificante. Entonces les voy a hacer una conexión con la actualidad. Muchos en esta pandemia están comiendo más. ¿Por dónde se come? Por la boca. ¿No es cierto? No estamos descubriendo América. Pero sí, decirles que en época de mucha frustración, de mucho conflicto y de mucha incertidumbre, como la del coronavirus, volvemos de alguna manera a etapa muy gratificante de nuestra vida. Esa alimentación que tenemos al comienzo de nuestra vida, muy unidas con nuestra mamá, que nos da de tomar, como sea, el pecho, el biberón, esto no interesa, pero generalmente es muy grato esto. Entonces, todo lo que ustedes en exceso hagan con la boca, desde comer mucho, fumar, hablar demasiado, todo este tipo de cosas indican que son fijaciones orales a las cuales ustedes regresan cuando se ven en situación conflictiva. Bueno, eso para darles algunos conceptos psicológicos. Marta, había mucho abuso de poder por parte de los hijos hacia la mamá, la maltrataban permanentemente. Eso también es, no sé, un derecho al respeto, al ser tratado bien, que no estaba ahí. Perfecto. Comentábamos esta semana este derecho que tiene el adulto mayor a la autonomía, a la independencia, a ser escuchado, a ser respetado. O sea, en este sentido, si esta mujer todavía podía opinar,
se la debería haber consultado. Vieron que cuando ella le dice que va a ir a una residencia, ella pide por el hermano mayor, o sea, por el hijo mayor, que lo llamen. O sea, no tenía defensa. Y es cierto lo que se comentó por allí, que en esta reunión de los 4 hijos no había un acuerdo total. Poner al papá en una residencia, a la mamá en una residencia, es algo, bueno, que quizás han vivido y es un tema muy, muy especial, que genera muchísima culpa y hay veces que no hay otra posibilidad. Pero, bueno, se mezclan muchos factores. Por eso, respeto al otro, de acuerdo al punto en el cual esté el adulto mayor. Si puede decidir, incluso si se puede quedar en su casa, realmente hay que respetar esta cuestión, por más que no nos guste al hijo más. Se quiere quedar en su casa, ¿con quién se quiere quedar? ¿Solo? ¿Con nadie? ¿Pensamos que es mejor con un acompañante? Bueno, todas estas cuestiones, en la medida de lo posible, hay que conversarlas, pero conversarlas no imponiendo. Coincido con Graciela, con que es un abuso de poder el de sus hijos. Muy probable también, por lo que decía Norberta, por la poca posibilidad de decisión de esta mujer. De todas maneras, en algunos aspectos parecía muy, muy sabia, pero quizás sus hábitos de vida no le permitieron decidir antes de todo esto, y bueno, nada se inventa en la vida. Uno no puede inventar ninguna etapa de la vida, es como consecuencia de la anterior. Marta. Sí, Graciela, adelante, Pellegrini. Sí, es como vos decís, yo lo viví en carne propia. Llega un momento que ellas quieren tener su lugar, pero lo que pasó en esta señora es como vos decís, como cuando se le quema la comida. Ella se escapa a la plaza y se duerme en el banco y el nene se va en bicicleta. Entonces es muy delicado ya el tema. Y sí, lógico, ahí deciden, y la hija menor no estaba de acuerdo, pero ella estaba consciente en lo que quería, pero sola no iba a poder estar. Y es muy difícil, es muy difícil. Y lo que prefieren es estar en su casa, de alguna forma uno acompañándolos y ver las posibilidades, ¿no? Pero acá, y en cuanto a las nueras, ella a la nuera del otro hijo, del hijo mayor, sí tenía predilección, se llevaba bien, ¿viste? Y en cambio la otra no la quería a la suegra, igual que las nietas, y pasa a veces, yo lo he visto. Y el papel del nene divino, divino, a mí me encantó. Sí, hubo parte que fue un poquito brusco, pero era todo para esa abuela, era todo. Gracias, Graciela. Muy bien, quizás el comentario de Graciela me lleva a hablar sobre la suegra y el yerno, que no hemos hablado, sobre el vínculo suegra-yerno. A ver, ¿qué les parece? Te agrego, perdón. Yo te digo que tuve una suegra que me adoraba. Me quería tanto, tanto, que yo nunca sentí esa diferencia de nuera y suegra. A pesar de que yo después me separé de mi ex marido, y bueno, y me adoraba, igual que mi suegro, me querían un montón, un montón. Bueno, muy bien. Ahí nos demuestra Graciela que un buen vínculo es posible. Sin embargo, la mayoría de los vínculos de este tipo tienen algunos conflictos. Acá estaba muy bien ubicada la suegra y la nuera, como para llevarse bien,
y poder ser, sí, también se da, ¿no es cierto? Pero no es tan frecuente, Graciela, lo que te pasó. Generalmente, a mí me han impactado algunas cuestiones en psicología cuando era estudiante, y son esas clases que nunca me voy a olvidar. Un día, en una clase, hablando de estos vínculos, nos dice la profesora, ustedes piensen que todo lo malo que no puedan ver en su mamá, lo van a proyectar en su suegra. Se los dejo. Repetilo, Marta, repetilo, a ver. Todo lo malo que ustedes no puedan ver en su mamá, se lo van a proyectar a su suegra. Y lo podemos hacer con el otro vínculo, con el suegra-yerno. Marta. Sí, Norma. Habías preguntado qué opinábamos sobre el tema del vínculo yerno-suegra. Y en términos generales lo digo, no porque esté tan graficado en la película, pero mi impresión es que es más fácil que el de suegra-nuera. Que no es tan complicado, diría yo. Perdón, ¿cuál no es complicado? Perdón. Que es menos, digamos, no es tan complicado. El de suegra-yerno es menos complicado que el de suegra-nuera. Coincido. Sí. Pero, incluso acá fíjense que estamos hablando de mujeres también, como suegras. Los suegros, al menos a nivel de chiste y a nivel histórico, aparecen poco, los suegros. Pero fíjense que es toda una problemática entre suegra y nuera, y suegra y yerno. Bueno, si bien es menos, me parece, coincido Norma con vos, por ahí es menos, pero también si uno se va a la cotidianeidad, los chistes, fíjate que se habla de la bruja, de la suegra, el varón habla mucho de la bruja, de la suegra, o sea, que acá también, yo siempre me voy a esta clase, ¿no? ¿Qué está proyectando el varón en la suegra que no está pudiendo ver en su mamá? Pero acá tiene una relación distinta con los dos yernos ella. Exacto. Bueno, es que fíjense que tiene precisamente todo un intercambio ahí. Sí, porque a uno no lo quiere para nada. Exacto. Y al otro, a pesar de estar separado de la hija, le da como una segunda oportunidad, ¿no? Exactamente. Sí, se da con los dos yernos una situación distinta y con las dos nueras, porque adoraba a la nuera que era la esposa del hijo mayor. Que la va a visitar a la clínica, a la residencia. Que la va a visitar a la residencia. Siempre luchaba esta mujer por una unión, ¿no? Que por allí salió, en realidad de todos los matrimonios, de alguna manera que se volvieran a unir. Y en esto está bueno, si es posible, la reconciliación entre una pareja, decirles que esto a los hijos, vieron cuando Boris estaba tan triste porque la abuela estaba internada, que consigue de alguna manera, consigue inconscientemente, ¿no? Esto no hay intención consciente, que sus papás vuelvan a estar juntos. Entonces es uno de los logros afectivos que tiene el chiquitín,
con esto de los padres separados, vieron cómo le hace la guerra al novio de la madre, ¿no? Que no lo deja entrar, le pasa un papelito diciéndole que, bueno, que no quiere abrirle la puerta, le hace la vida imposible a la mamá con el nuevo hombre que la mamá intentaba introducir al hogar. Pero bueno, acá quizás decirles que la separación de los papás, por más que siempre es muy sana por allí, que uno haga una separación con la pareja, ¿no? Por ahí es lo mejor que puede pasar en alguna historia. Pero a los hijos les queda siempre en la fantasía esta unión de los papás. O sea, he escuchado discursos de gente grande, que ya sus padres no estaban en este mundo y demás. Siempre se añora la pareja de los padres juntos, a cualquier edad. Bueno, hay un tema que quedó medio por allí dando vuelta, que es un tema que me parece fundamental en la película, que es el tema de la mentira. Decirles que los chicos no mienten. Es decir, la mentira es afirmar algo falso con el propósito de confundir al otro. Está comprobado que hasta los 6, 7 años los chicos no mienten. No me estoy refiriendo a una mentira que puedan hacer los chicos cuando están jugando con otro chico, una mentira juguetona si quieren. No me estoy refiriendo a esa mentira. Me estoy refiriendo a la mentira con intención de mentir. ¿Sí? Acá entra la parte del deber ser, la parte moral de cada uno. Yo sé que ustedes me van a decir, pero existen las mentiras piadosas. Sí, estas mentiras piadosas tienen la intención de evitar algunos conflictos. Estas estarían del todo bien, ¿sí? Pero la mentira es algo que yo he visto en consultorio que es lo único que no soportan los chicos. La mentira. Por más que ustedes quieran disfrazar alguna situación o piensen que es lo mejor para el chico no saber tal cosa, el chico capta la verdadera realidad. Entonces, es algo que ustedes le hacen mucho mal cuando mienten, muchísimo mal, porque no se van a acordar por ahí del hecho, se van a acordar de que les mintieron en determinado momento. ¿Se entiende? Y cuando uno piensa en la mentira, porque es chiquito, porque no se va a dar cuenta, porque es mejor tal cosa y tal otra, no es beneficioso nunca, nunca la mentira. La mentira intencionada, digo, la mentira con un propósito, porque los chicos captan que les estamos mintiendo. En varias partes de la película, el trato de mentirosa a la abuela, a la madre, trata de mentirosa. Le estaban diciendo una cosa, ¿sí? Y él se daba cuenta perfectamente que era una mentira. Bueno, eso se lo quería decir en cuanto también a concepto psicológico. Marta. Sí. Mira, me acordé ahora que hablas de la mentira y los niños, me acordé, la semana pasada vi un documental, no es, relatan la historia de ciertos personajes de España, en el canal español.
y estaban relatando la historia de la condesa de Alba a través de sus hijos. Y cuando ella estaba casada, su marido fallece, y a los dos más chicos no les dicen, el marido estaba tratándose un cáncer en Houston, Estados Unidos, no le dicen que se va a tratar de una enfermedad, y durante 7 días que tardan en traerlo, porque todo el trámite y todo eso, no les cuentan la verdad de que el papá estaba muerto. El relato del varón era un varón y una mujer, los más chicos. El varón, el relato del varón todavía se quebraba hablando del tema, y le llevaba, él dice, me llevó 40 años de mi vida de análisis, y todavía me quedan cosas, porque le habían mentido. Perfecto, es así, Norma. Llamó, me impactó. Sí, porque uno cree que por la edad evolutiva del chico, es decir, yo he sentido, no, es muy chiquito para decirle, no, tal cosa, mejor después, más adelante, ya se va a dar cuenta. El tema es que el chico capta, ya les digo, capta que le estamos mintiendo. No capta por allí la problemática en la cual le mentimos, ¿entienden? Si es muy chico, pero capta la mentira. Entonces, el tema del mentir es algo muy interesante de pensar y de no tener esta cuestión de mentirle a los chicos, por más chicos que sean. Y de cuando un chico de 4 o 5 años nos dice algo, no miente. Esto para todos los temas, no miente. Acá tengo muchas maestras jardineras que me pueden ayudar con el tema, ¿verdad? No hay mentira en el chico, porque no hay intención de mentir. La intención viene con otro desarrollo de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Tiene que crecer mentalmente para poder mentir. Con intención, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien quiere participar? Habías dicho, Marta, que ibas a hablar un poquito de la edad psicológica del nene, la edad que está en la película, ¿no? ¿Algo de eso? Bueno, sí, tenés mucha razón. Gracias, Graciela. Esto por la edad de los juegos, o sea, es muy notorio en este chiquito esto del contar, ¿no? En realidad hemos hablado un poco del vínculo con el nene, que es lo fundamental, pero esto del contar, vieron que en realidad comienza la película y él empieza a contar, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la madre le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy contando los días que faltan para que la abuela vuelva a casa. Ahí nos presenta algo con el contar, ¿sí? Después, en distintos momentos y de distintas formas, vemos que él asocia de una manera mágica su contar con la aparición de la abuela, o que lo va a llamar por teléfono, o que va a venir la abuela, o que, se va a encontrar con la abuela, ¿no es cierto? Termina la película contando. Así que es algo del juego, del momento evolutivo que tiene en su pensar. Las que conocen a Piaget saben que pasamos del pensamiento sensorio-motriz de los primeros tiempos a un pensamiento lógico concreto que se llama. ¿Qué pasa? Necesita el chico de lo concreto o de la representación de lo concreto para darse cuenta de qué se trata. Este chiquito está ubicado acá.
Nuestro tipo de pensamiento se llama hipotético deductivo. Si yo les pregunto a ustedes qué es la libertad, en realidad ustedes todos me podrán dar una idea de lo que es la libertad, que es abstracta. Boris, si le hubiera preguntado qué era la libertad, no me lo podría haber dicho. ¿Por qué? Porque él necesita objetos o situaciones como para entender desde lo concreto que es la libertad por la edad que está atravesando. ¿Para qué les hago todo este cuento? Para entender que él asociaba el contar con la llegada de la abuela. ¿Tenía algo que ver? Nada. Pero como se presentó en tiempo y espacio en el mismo momento, él lo asoció mágicamente y estamos en una etapa de juego así, de juego simbólico, de juego donde el jugar, en el jugar hay mucha fantasía, mucha imaginación, mucha magia. Es como que mágicamente la abuela tuviera que aparecer. A ver, la magia, como el jugar, es otra característica de nuestra infancia, ¿sí? Pero ¿quién no se maravilla con algo mágico o incluso lo pretende cuando dice, uy, si yo me ganara la lotería tal cosa? O decir hoy en día, si ya no estuviera más el coronavirus tal cosa. Eso es magia, ¿sí? Esos son pensamientos mágicos, ¿de acuerdo? O sea que siempre y ojalá quede un pedacito de magia en nosotros. Pero los chicos lo viven como mucho más intensamente. Esta cuestión de lo inexplicable y magnífico. Sabemos que la palomita del mago en algún lado está, pero nos fascinamos porque la palomita desapareció, ¿verdad? Entonces, los grandes tenemos todas estas capacidades, pero en el chico lo que ocurre es que no tiene una distinción entre la realidad y la fantasía como tenemos nosotros. Nosotros sabemos, nos fascinamos por el acto de magia, pero sabemos que no es real del todo esta desaparición de la paloma, ¿verdad? El chico no lo sabe. El chico es omnipotente en lo que piensa y lo tiene como creencia. Si él lo piensa, es así. Esto de que la mesa es mala porque me pegó es otra característica del pensamiento. Le pone ánimo a las cuestiones, a las cosas, a las situaciones. Todo esto viene a cuento por el contar de Boris. Boris lo hace desde un lugar mágico, egocéntrico, omnipotente. Cuando la abuela estaba internada, él le pedía que se despertara. Cuando decía 1, 2 y 3. Al llegar a 3 quería que la abuela se despertaba. Como la abuela no se despertaba, ¿qué hace en el 2 y medio? Grita, 2 y medio, 2 y medio. O sea, no quería llegar a darse cuenta de que la abuela no se despertaba. ¿Está? En su pensamiento todo esto es real y la abuela se iba a despertar al término, al decir 3. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante y bueno, lo que pasa es que nos queda muy poquito tiempo. La verdad que nos quedaron temas fundamentales como el de la muerte, el de, bueno, no sé, si ustedes quieren, retomamos, aunque sea media hora la próxima, para terminar, porque me quedaron algunas cuestiones muy ricas por comentarles, que me da pena que no las comentemos. Sí, Cristina, ¿querías decir algo?
No, quería comentar el hecho de que yo me quedé también con el nombre, ¿no? de la película, y que, bueno, ese plátano, ese árbol tan grande que tienen, son tan, no sé cómo se dice, tan frondosos, tan altos y tan viejos también. Yo no sabía que llegaban a tanta edad, ¿no? Lo que podía simbolizar un poco esa unión, familia que se reúne siempre bajo de ese árbol, ¿no? Lo que implicaba, ¿no? Se me ocurrió eso, va. Muy bien. Incluso ella cuando pelea con la hija más chica, se compara de alguna manera con un árbol y la hija sería el hacha de ese árbol, ¿no? Pero está muy bueno, Cristina, la intervención y la comparación, ¿no? Sí. El árbol es vida, el árbol es, y bueno, y dura mucho tiempo este plátano, ¿no es cierto? Y ha cobijado a toda la familia desde tiempos inmemoriales, y después también pareciera que el futuro de esta familia va a seguir bajo ese plátano. Pero ella se lo dice, Marta, en el momento que le dice a la madre que la va a llevar a la residencia. Entonces la madre dice, hacha el árbol cuando el mango eres tú. Como que yo interpreté que estaba hachando el árbol, la hija le estaba dando una noticia que se... ¿Entendés, Marta, lo que yo te quiero decir? A ver, Graciela, no te entiendo del todo. Ella le dice a la hija, hacha el árbol, donde el mango eres tú. Al derribar el árbol, la hija estaba interviniendo porque intervino en el sentido que la llevaba a la residencia. En ese momento la madre le dice esa frase. Perfecto. La lectura está excelente, te la agradezco. Claro, sí, perfecto. Me parece que estás reubicada, es eso. Sí, hermosa la película, Marta. Dramática, sí. Pero buenísima. Bueno, yo creo que nos quedan comentarios interesantísimos. Les propongo también que ustedes elijan alguna cuestión que no se ha tratado o que quieran. Es muy amplia, la verdad que sería para 2 clases, pero no. A mí me interesan 2 o 3 temas más, así que la propuesta para la próxima es otra película, por las dudas, que es Victoria y Abdul, la película. Bueno, esa sería para la próxima, y vamos a tomar la primer parte de la clase, al menos para terminar de decirles alguna cuestión que tengo ganas de que ustedes sepan de los conceptos psicológicos, los derechos de las personas mayores, y bueno, y la película. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo en que la continuemos? Sí, muy bien. Bueno, para darles... ¿Cómo es Abdul? ¿Cuál es el título completo, Marta? Creo que lo he visto, pero... Victoria y Abdul. Abdul. Victoria y Abdul. A-B-D-U-L. Ajá. Sí, bueno, es la historia de la primera reina, ¿no? Exacto. Es la que determina lo de la época victoriana, o sea, la famosa época victoriana es por el nombre de Victoria, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya estaba planeado, le vamos a pedir a Alicia Pérez que ella termine la clase. A ver, Alicia. Qué responsabilidad, ¿no? Bueno, voy a leer un artículo que escribió el doctor Orchansky, que es un pediatra cordobés muy reconocido, y este es un artículo que publicó en uno de los diarios de Córdoba. En los últimos 50 años, ¿se escucha bien? Sí. En los últimos 50 años, nuestro estilo de vida familiar cambió drásticamente como consecuencia de un nuevo sistema de producción. La inclusión de la mujer en el circuito laboral llevó a que ambos padres se ausenten del hogar por largos periodos, creando como consecuencia el llamado síndrome de la casa vacía.
El nuevo paradigma implicó que muchos niños quedaran a cargo de personas ajenas al hogar o en instituciones. Esta tercerización de la crianza se extendió y naturalizó en muchos hogares. Algunos afortunados todavía pueden contar con sus abuelos para cubrir muchas tareas: la protección, los traslados, la alimentación, el descanso y hasta las consultas médicas. Estos privilegiados chicos tienen padres de padres y los celebran eligiendo todos los apelativos posibles: abu, abuela, abuelo, nona, nono, bobe, seide, tata, yaya, yayo, opi, oma, baba, abue, lala, babi, o por su nombre cuando la coquetería lo exige. Los abuelos no solo cuidan, son el tronco de la familia extendida, la que aporta algo que los padres no siempre vislumbran: pertenencia e identidad, factores indispensables en los nuevos brotes. La mayoría de los abuelos siente adoración por sus nietos. Es fácil ver que las fotos de los hijos van siendo reemplazadas por las de estos. Con esta señal, los padres descubren dos verdades: que no están solos en la tarea y que han entrado en la madurez. El abuelazgo constituye una forma contundente de comprender el paso del tiempo, de aceptar la edad y la esperable vejez. Lejos de apenarse, sienten al mismo tiempo otra certeza que supera a los anteriores. Los nietos significan que es posible la inmortalidad, porque al ampliar la familia, ellos prolongan los rasgos, los gestos, extienden la vida. La batalla contra la finitud no está perdida, se ilusionan. Los abuelos miran diferente. Como suelen no ver bien, usan los ojos para otras cosas, para opinar, por ejemplo, o para recordar. Como siempre están pensando en algo, se les humedece la mirada. A veces tienen miedo de no poder decir todo lo que quieren. La mayoría tiene las manos suaves y las mueven con cuidado. Aprendieron que un abrazo enseña más que toda una biblioteca. Los abuelos tienen el tiempo que se les perdió a los padres. De alguna manera pudieron recuperarlo. Leen libros sin apuro o cuentan historias de cuando ellos eran chicos. Con cada palabra, las raíces se hacen más profundas, la identidad más probable. Los abuelos construyen infancias en silencio y cada día. Son incomparables cómplices de secretos. Malcrían profesionalmente porque no tienen que dar cuenta a nadie de sus actos. Consideran con autoridad que la memoria es la capacidad de olvidar algunas cosas. Por eso no recuerdan que las mismas gracias de sus nietos las hicieron sus hijos. Pero entonces no las veían, de tan preocupados que estaban por educarlos. Algunos todavía saben jugar a cosas que no se enchufan. Son personas expertas en disolver angustias cuando, por una discusión de los padres, el niño siente que el mundo se derrumba. La comida que ellos sirven es la más rica, incluso la comprada. Los abuelos huelen siempre a abuelo. No es por el perfume que usan ellos en sí, o no recordamos un aroma para siempre. Los chicos que tienen abuelos están mucho más cerca de la felicidad. Los que los tienen lejos deberían procurarse uno. Siempre hay una buena gente disponible. Finalmente, y para que sepan los descreídos, los abuelos nunca mueren, solo se hacen invisibles. Nada más. Muchísimas gracias, Alicia, precioso. Este texto lo había pasado Alicia para todo el grupo, yo no se lo pude mandar porque todavía no estamos organizados para tal cosa, entonces me pareció una síntesis espléndida, por más que no hemos terminado de analizar la película. Así que con esto nos despedimos y bueno, será hasta la próxima. Bueno, hasta el viernes. Hasta luego.